Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son del Dios vivo y verdadero, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que nos hable, el que nos enseñe, el que nos toque, el que nos redarguya, el que nos consuele. Hoy queremos ver el significado de lo que es agradecimiento, de acuerdo al Strong. El agradecimiento es una acción que tenemos buena de estima hacia alguien porque te hizo un favor, porque prestó atención a tu vida, etc. Generalmente nos preocupamos más por agradar a los hombres, por agradecer a los hombres, sin considerar que es Dios el que mueve los corazones. Y al primero que tenemos que dar gracias es a Dios. Y generalmente damos gracias porque a lo mejor te trajo respuesta de alguna intercesión, de algún clamor, de alguna súplica, de alguna petición. La trajo Él. Y le das gracias por eso. Gloria al Señor. Pero hay tantas cosas de las cuales ni siquiera nos percatamos, por las cuales nosotros deberíamos de darle gracias al Señor. Fíjate bien, una vez dos personas invitaron a una tercera a su casa. Le invitaron a ver una película X. Pero entonces, bueno, seguramente le iban a atender, ¿verdad? A invitarle algo. Y estaba la persona viendo, pero de repente las personas voltearon y dijeron, ¿por qué no ves la tele? Te pusimos la película. Y entonces ella les explica que lo que estaba viendo es como una espada descendía del cielo y atravesaba a una bruja hechicera. ¿Sí? Entonces, a mí eso impactó porque pues seguramente iban a tener una acechanza y Dios está al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Y el Señor no lo permitió. Entonces, ahí estaba la evidencia. Seguramente ellas, si esta persona no les explica, no les dice qué fue lo que estaba viendo, pues nunca se hubieran dado cuenta de qué las estaba librando el Señor. Entonces el Señor nos ha librado muchas veces de tantas situaciones, ¿verdad? De tantas cosas y nunca le damos gracia de eso porque no es lo que le pedimos. Generalmente damos gracia a aquello que nosotros estamos pidiendo. ¿Me lo diste? Muchas gracias, ¿verdad? Pero hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos que agradecerle al Señor, ¿sí? Por lo que ha hecho por nosotros. Además, fíjate, muchas veces el Señor va a permitir que pase algo, no con la intensidad que a lo mejor tenía que pasar, pero para que tú te des cuenta que el Señor te libró, ¿sí? Entonces, nosotros le tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo, ¿sí? Entonces, Dios tiene que ser el número uno en nuestras vidas. Bueno, aquí dice, agradecimiento es la acción y el efecto de agradecer. Agradecer es sentir gratitud porque alguien te hizo un favor, ¿verdad? Mostrar o sentir gratitud, ¿verdad? Hacia una persona porque te ayudó en algo y entonces vas a corresponder con reverencia, con un regalo, con un buen trato, ¿verdad? Bueno, esa es una respuesta en agradecimiento a algo que te dio o que te favoreció la persona, ¿sí? Entonces es una estima hacia esa persona, ¿verdad? Fíjate bien que el pueblo de Israel mostraba la gratitud o expresaba gratitud al Señor, ¿verdad? A través del culto público, ¿sí? Pueden ver ahí primer libro de Crónicas 23:30, Nehemías 12:46, Salmos 104. O bien alguna expresión particular, ¿no? Podemos ver ahí Daniel 6:10. Y vemos, ¿verdad? Vemos ahí en la Strong del hebreo 3034, Yadá, que es raíz primaria,
que dice reverenciar o adorar, aclamar, alabanza, cantar, celebrar, confesar, por supuesto el agradecimiento, ¿verdad? Gracias. Esto es, por supuesto, para Dios, ¿sí? Dice, nos manda 3027 que es yad, que es palabra primaria, que es mano abierta, indicando poder, medios, dirección. Nos dice primer libro de Crónicas 23:30. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanza a Adonai y asimismo por la tarde. Entonces el agradecimiento era tributando alabanza. Pero por supuesto aquí es muy importante nosotros los creyentes, ¿verdad? ¿Cómo le estás tributando alabanza a Dios? ¿Cuál es la condición del corazón? Porque Dios lo que ve es el corazón. Entonces tributarle alabanza a Dios, bueno, están saliendo palabras, tus manos las levantas, ¿verdad? Pero tus miembros, tus palabras van a reflejar, Dios va a ver ese reflejo de lo que hay en tu corazón. Entonces es muy importante la condición del corazón cuando nosotros queremos tributar alabanza a Dios en agradecimiento por una respuesta o por las cosas de las cuales nos ha guardado sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? Pero nos guardó, ¿sí? Nehemías 12:46 dice, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanza en acción de gracias a Dios. Entonces quiere decir que seguramente se juntaban, ¿verdad? Para agradecer a Dios las respuestas, lo que había dado, lo que había contestado, la bendición que les había provisto, ¿sí? Daniel 6:10 nos dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces aquí quiere decir que además de la alabanza, nosotros podemos agradecer a Dios en el clamor, en la súplica, en la oración, en la intercesión, ¿sí? Nosotros pues tenemos altar y tenemos ofrenda, ¿no? Entonces nosotros lo podemos hacer, no tenemos ningún problema al respecto. La cuestión es la voluntad, querer y cuál es la condición de nuestro corazón, ¿sí? Gracias, agradecimiento del hebreo 8426 que esto da, que quiere decir propiamente extensión de la mano, aprobación, adoración, adoradores, alabanza. Entonces ya va a otro nivel, ¿verdad? Fiesta. Nos dice Salmos 104, dice, entrar por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. Nos dice Levítico 7:12. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, Israel ofrecía sacrificios en acción de gracias, ¿sí? Entonces nos dice 7:12 de Levítico, si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerás un sacrificio de acción de gracias, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldre sin levadura, untadas con aceite, flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Entonces, también en estas ofrendas, en estos sacrificios, ¿verdad? Estaban dando acción de gracias. Entonces, tú muchas veces, ¿verdad? Esto aquí es muy importante que cuando tú lo hagas, no lo hagas por ti, porque es ponerte por encima del Señor. Tenemos que hablar con Dios, cada vez tenemos que hablar con Dios, ¿sí? Señor, pues yo siento en mi corazón agradecimiento y yo creo que este agradecimiento es porque lo pone el Espíritu Santo y yo quiero dar esta ofrenda a X, Y o Z, ¿sí? Entonces, aquí lo están haciendo con un sacrificio, ¿sí? Pero nosotros ahorita pues no se hacen, ya los sacrificios no hay. Entonces, cuando quieras dar una ofrenda,
participa a Dios de eso. Dile, ¿sí? Que tú crees, que tú sientes, ¿verdad? Que lo ha puesto el Espíritu Santo. Entonces es muy importante. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él envió a su amado Hijo Jesús en beneficio de nosotros, para que Cristo Jesús, ¿verdad?, lo diera a conocer y para darnos a nosotros salvación. ¿Cuál es la razón por la cual no queremos tomar en cuenta a Dios? Y es en cuenta en todo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, mis hermanos. Levítico 22:29 dice, y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Adonai, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Es decir, si iba a ser un sacrificio, no iba a ser cualquier cosa. Tenía que ser, ¿verdad?, una ofrenda, un sacrificio, ¿verdad?, que fuera perfecto, ¿sí? Como el Señor es digno. Aquí, gracias del griego 2168, eucaristeo, ser agradecido, activamente expresar gratitud hacia, por supuesto, alguna persona, ¿verdad? Específicamente dar gracias antes, agradecimiento, dar gracias. Nos dice Mateo 15:16, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces, aquí Jesús nunca se movió sin depender de Dios. Nunca se movió sin gratitud a su Padre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios y con nuestro Padre. Todos los días, hermano, nosotros desayunamos, comemos y cenamos, ¿verdad? Y yo creo que la provisión en nuestra mesa, en nuestra arteza de amasar, proviene de Dios, ¿sí? Proviene de Dios, y entonces yo creo que nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a dar gracias al Señor, permítanme, por lo que Él provee en nuestra mesa para nuestro cuerpo físico. Entonces, bendecir a los alimentos. Al dar gracias, hermano, por lo que nos está Él proveyendo, porque es nuestro sustento, porque es nuestro socorro, porque es nuestro proveedor, Él limpia los alimentos. Los alimentos, hermano, vienen contaminados, ¿verdad? Todos los ingredientes que tú utilizaste para prepararlos, tú no sabes qué manos o qué hay en las personas que tenían o a quienes les compraste esos elementos, lo que hayas hecho de comer, ¿no? O de desayunar, etcétera, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, al dar gracias, el Señor va a bendecir y va a santificar lo que entra a nuestra boca, ¿sí? Entonces tenemos que ser agradecidos. Dice Lucas 17, del 15 al 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Fíjate bien. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces, fíjate bien, aquí una de las cosas, mis hermanos, a mí el Señor me ha dicho, ¿verdad? Que, pues bueno, en este caso el creyente, ¿sí?, ama más su sanidad que a Dios, ¿sí? Entonces, la gente muchas veces, ¿verdad?, busca a Dios porque tiene una necesidad, porque tiene un interés personal, pero no porque esté amando a Dios. Entonces, aquí estamos viendo que 10 fueron sanados y nada más uno fue agradecido. Y por eso, ¿verdad?, dice, levántate, dice, le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Quiere decir que muchas veces, ¿verdad?, la gente va pues por su sanidad, ¿verdad?, pero no porque tenga fe.
y no porque ame a Dios. Entonces, no hay agradecimiento, ¿sí? Entonces aquí esta persona comprendió, ¿verdad? Y dice que se postró en tierra a sus pies dándole gracias, ¿sí? Porque creyó, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿por qué, verdad? ¿Cuál es la razón del agradecimiento de alguien? Uh-huh. Aquí tenía fe y creyó en el Señor. Uh-huh. Juan 11:41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. O sea, siempre daba gracias. Ahora, bueno, ahorita te digo. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Entonces, fíjate, aquí el Señor lo dijo públicamente para que ellos vieran que realmente el Señor le escuchaba y que realmente el Señor le respondía y que era agradecido a eso. Pero ¿sabes dónde fue? ¿Dónde pasó todo eso realmente? En la oración. Jesús clamaba y Jesús suplicaba y Jesús intercedía, ¿verdad? Por las situaciones que iban a ponerle su Padre. Entonces, eso que Él está dando gracias, eso ya había pasado en clamor, en intercesión. Entonces, hermano, nosotros tenemos que aprender a clamar, a suplicar, a interceder. ¿Sí? ¿A quién? A Dios. Porque Él es nuestro proveedor, nuestro sustento y nuestro socorro, ¿sí? Entonces, esta respuesta, Él lo dijo públicamente, gracias te doy, ¿verdad? Pero esa respuesta, esa gratitud de Jesús al Padre, ya la había hecho en oración, porque sabía que siempre su Padre le respondía, ¿sí? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que aprender también en la intercesión, en el clamor y en la súplica, a dar gracias, a ser agradecidos con el Dios vivo y verdadero. ¿Sí? Nos dice Hechos 28:15. Vamos a leer desde el 13. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos el segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Bueno, aquí está dando gracias, ¿verdad? Pablo, porque pues obviamente estaban bien los hermanos, o sea, había un amor, había en ese amor esa preocupación porque estuvieran bien, ¿sí? Nos dice aquí Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Uh-huh. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció. Entonces, cuando la gente quizá tenga un título, cuando la gente es inteligente, yo alguna vez le pregunté a una persona que qué es lo que más en el trayecto de su vida, era una persona profesional ya mayor, ¿verdad? En ese entonces.
qué es lo que más había aquilatado en su vida. Y la respuesta fue que su inteligencia, ¿sí? Y la inteligencia es algo que da Dios, pero desafortunadamente, ¿verdad? Cuando la persona no tiene a Cristo, pues obviamente la utiliza para envanecerse, ¿sí? O la utiliza para lo malo, ¿sí? Entonces esta persona lo que más había aquilatado en toda su vida es que se sentía que era inteligente. Entonces, pero nunca se le da gloria a Dios, ¿verdad? Nunca se le agradece, ¿verdad? Al Señor por esa capacidad que te dio intelectual, ¿sí? Yo me pregunto y me imagino cómo sería un país donde, pues, no digamos a lo mejor todos, ¿verdad? Pero si un alto porcentaje, ¿verdad?, fuera creyente y estuvieran en el ámbito político y estuvieran en el ámbito científico, ¿verdad? O sea, yo creo que sería una nación con tanta prosperidad, porque obviamente que el Señor iba a derramar, ¿verdad? Así como derramó en las cabezas que llamó para preparar el tabernáculo, las vestiduras, ¿verdad? Derramó espíritu de sabiduría y de inteligencia. Yo creo que el Señor derramaría sobremanera, sobremanera. Y bueno, mira, si hay científicos que es la misma ciencia los ha llevado a reconocer que hay Dios, que las cosas no pueden ser sin Dios, ¿sí? Entonces, aquí como nos dice, ¿verdad? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, nosotros podemos ver a Dios en toda su creación. A mí me impacta los árboles, la distinta tonalidad de verde, la altura, el grosor, la resistencia que tienen o lo resiliente que son, ¿verdad? Me impacta cómo a nosotros, ¿verdad? Necesitamos el oxígeno y cómo lo que sale de todo el metabolismo es CO2, pero cómo las plantas utilizan ese CO2 y nos lo regresan en oxígeno, que es lo que necesitamos. A mí me impacta ver el mar, el agua, me impacta ver el cielo, ¿sí? Y las flores, o sea, hermano, las frutas, o sea, ¿cuánta pulpa no tiene una sandía? ¿Cuánta pulpa no tiene un melón, una manzana, un plátano, un mango? O sea, los distintos sabores. O sea, oye, eso es Dios. O sea, nosotros tenemos que alabar y glorificar a Dios por todo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos voltear y ver, ¿verdad?, que toda la creación es de Dios. ¿Sí? Y entonces, aquí, ¿verdad?, la gente entra en su razonamiento, ¿verdad? Y sabes, nuestro razonamiento y aún nuestra inteligencia, ¿verdad?, es limitada. Y nosotros no podemos encajonar en algo limitado al eterno. Definitivamente no. ¿Sí? Entonces, oye, te salieron cosas bien y ahí vas. Sí, eres inteligente, tienes capacidad, porque Dios es el Dios que hace competente a su creación. ¿Sí? Pero eso no quiere decir, hermano, que porque tú ya razonaste y eres muy inteligente, que deseches a Dios. ¿Sí? Porque todo eso proviene de Dios. Y entonces la gente se va desviando. Entonces nosotros tenemos que agradecer, oye, porque puedes disfrutar una fruta, porque puedes ver la naturaleza, porque puedes sentir el aire, o sea, por tantas cosas, digo, hablando en lo natural, oye, ¿cómo no vamos a ser agradecidos si envió a su amado Hijo Jesucristo? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos si nos mandó el Espíritu Santo y tenemos al Espíritu Santo? Entonces, aquí ya el agradecimiento, ¿verdad?, a Dios no puede ser de nuestra carne, tiene que ser por la influencia divina, por el Espíritu de gracia, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de verdad. Tenemos que ser agradecidos por eso con el Señor. Nos dice 1 Corintios 14:18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también
a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Bueno, aquí sería ser agradecidos a Dios por los dones, no solamente por el don de lenguas, hay otros dones, ¿verdad? El de fe, el de sabiduría, etcétera, etcétera, ¿sí? De sanidad, etcétera. Entonces, hay muchos otros dones por los cuales nosotros podemos dar agradecimiento a Dios, dar acción de gracias, decirle, Señor, gracias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te vio, ¿sí? Porque te llamó, te honró, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a ser agradecidos. Y generalmente lo que pasa es que a la gente le entra el orgullo y la soberbia, ¿sí? Porque, mis hermanos, nada es de nosotros, nada. Todo proviene de Dios. Entonces tenemos que ser agradecidos por el nuevo día que nos da, ¿sí? Porque nos lleva, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad y nos lleva, ¿verdad? Produce ese querer buscarlo, ese querer postrarnos, ese querer adorarle, ese querer alabarlo. O sea, tenemos tanto por qué agradecerlo, porque hemos permanecido por Él, hermano, hermana, ¿sí? Si Él no nos sustenta, hermano, hermana, no podemos permanecer. Entonces tenemos que ser agradecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos dice 2 Corintios 8:16, dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, ¿qué es lo que pone el Señor o qué es lo que derrama el Señor en cada persona que recibe a Cristo? Su amor. ¿Sí? El fundamento, hermano, de la salvación es el amor, ¿sí? Y por ese amor, ¿verdad? Tú puedes experimentar paz, puedes experimentar libertad, puedes experimentar gozo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ser agradecidos por ese amor que nosotros experimentamos desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Colosenses 1:12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, es decir, competentes para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención con su sangre, el perdón de pecados. Entonces, mira, oye, pues aquí hay muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecer a Dios, ¿no? Nos hizo competentes, nos hizo aptos, nos hace participar de la herencia, tenemos redención, nos perdonó nuestros pecados. O sea, son muchas cosas por las cuales tenemos que agradecer a Dios, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice en todo. Entonces, quizá, hermano, ya dependiendo de qué tiempo tenga cada uno en Cristo, ¿verdad? Quizá habrá cosas que no se entiendan, ¿verdad? Pero aún así uno le puede decir, Señor, yo sé que ahorita no lo entiendo, pero quiero obedecer y quiero agradecerte por esto, ¿verdad? Y sé que más tarde, posteriormente lo voy a entender, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel. La fidelidad de Dios es grande, hermano, hermana, ¿sí? Apocalipsis 4:9 dice, vamos a leer desde el 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas.
Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí estamos, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Cómo todo lo que Él tiene a su alrededor, en su trono, en su entorno, están dando gracias. Gracias, gracias. Porque están reconociendo la grandeza, todo su poder, ¿verdad? Su majestad, ¿sí? Entonces, hermano, esto es muy importante que seamos agradecidos, ¿sí? Apocalipsis 7:12, vamos a leer desde el 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos santos. Amén. ¿Sí? Entonces, hay agradecimiento. Gracias, del griego 2169, Eucaristía, es gratitud. Dice activamente el lenguaje de gratitud a Dios como un acto de adoración. Gracias, gratitud. Entonces aquí ya hay adoración, pero con un lenguaje. Es decir, en esa adoración le estás reconociendo lo que es Él en tu vida, en tu corazón, ¿sí? Y que Él está viendo que lo que estás hablando es cierto, ¿sí? No que estés diciendo unas cosas y que en tu corazón no exista, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Vamos a leer 2 Corintios 9 del 11 al 13. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, es decir, toda sinceridad, generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Gloria al Señor. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Nuevamente, sí, quiere decir que es algo que nosotros tenemos que practicar, ¿sí? Que nuestras oraciones sean conocidas en toda oración, en todo ruego, ¿verdad? Pero dice que con acción de gracias, ¿sí? Entonces, sí es pedirle al Señor, pero decirle, Señor, pues sí te agradezco, ¿verdad? Porque sé que vas a responder conforme a tu voluntad, porque muchas veces, hermano, hermana, nosotros, ¿verdad? Queremos doblarle el brazo a Dios para que haga nuestra voluntad. Y yo me pregunto, pues que no nos salvó, no nos redimió, ¿verdad? Para que hagamos su voluntad. Y entonces queremos, ¿verdad? Inclinar el corazón de Dios a nuestra voluntad. Y entonces estamos muy lejos de hacer su voluntad, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, pero tenemos que ser agradecidos. Bueno, Apocalipsis 4:9 también es para ese significado y 7:12, pero ya lo leímos, ¿sí? Primera de Corintios 15, 55 a 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano, ¿sí? Entonces, cuando buscamos al Señor, hermano, quizá tengas oposición, opresión, no sé, cada quien tiene circunstancias distintas, ¿verdad? Pero permaneciendo, ¿verdad? Lo que tú hagas en el Señor, para el Señor, buscando su voluntad, ¿verdad? Agradándole a Él, siendo agradecidos, no va a ser en vano, ¿sí? Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta a todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Gloria al Señor. Aquí hay otro significado de gracia, agradecimiento, ¿verdad? Que es del griego 5485, que es charis, que es gracia como gratificante, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando nosotros somos agradecidos hay algo que nos gratifica dentro, ¿sí? De manera o acción, nos dice específicamente la influencia divina sobre el corazón y el reflejo y su reflejo en la vida. Entonces aquí la influencia divina en el corazón está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de gracia, del Espíritu de verdad. Nuevamente te digo, no es dar las gracias a Dios porque como cuando vas y compras algo, ¿verdad? Y tú dices gracias, ¿sí? Eso fue en la carne, ¿sí? Tiene que haber lo que el Señor recibe en agradecimiento, dando gracias nosotros, ¿verdad? Es por la influencia divina en nuestro corazón, que es el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo que tenemos por Cristo Jesús, el Espíritu de verdad, el Espíritu de adoración, ¿sí? Entonces, nos dice aquí, ¿verdad? Nos manda, dice gratitud. Nos manda 5663, que es Jairo, que es el verbo primario, que es estar alegre. Entonces, una persona que es agradecida, es una persona que está alegre, que está feliz. Dice que estés bien, encontrarse y despedirse, gozo, alegrar, gozar, regocijar, salud, salve. Entonces, bueno, este agradecimiento, el ser agradecidos, el dar gracias por la influencia divina en el corazón, que es el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso nos trae salud, nos trae sanidad, ¿sí? Porque es algo gratificante a nuestra vida, o debe de ser algo gratificante a nuestra vida, ¿sí? Nos dice, 2 Corintios 4:15, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, o sea, aquí la gracia sería el Espíritu Santo, ¿sí? Lo que acabamos de leer, la influencia del Espíritu en nosotros, la influencia divina, la influencia dentro de nosotros del Espíritu de gracia, porque tenemos a Cristo, del Espíritu de verdad, del Consolador, ¿sí? Entonces dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, para que abundando la influencia divina en nuestro corazón, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. Es decir, aquí ya esta acción de gracia viene a ser, ¿verdad? Un lenguaje de gratitud como un acto de adoración, ¿sí? Sobreabunde para gloria de Dios. Entonces quiere decir que cuando en este sentido nosotros estamos dando esa gracia a Dios, pero es porque está el Espíritu Santo en nosotros, eso, hermanos, se va a transformar en un lenguaje de adoración a Dios. Surgido, ¿verdad?, de nuestro corazón, pero expresado, ¿verdad?, a través de nuestra boca, ¿sí? Y entonces es adoración, ¿verdad?, pero por la influencia divina en nuestro corazón a Dios, en gratitud, ¿sí? Nos dice 1 Timoteo 1:12, doy gracias al que me fortaleció,
a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, hermano, de alguna manera el que tiene un ministerio, ¿sí?, tiene que estar agradecido con el Señor. Tiene que tener agradecimiento, ¿verdad? Porque el Señor lo honró con eso. ¿Sí? Ok. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, está hablando, bueno, de la salvación, ¿verdad? Colosenses 1:12 dice, para que andéis como es digno, vamos a leer desde el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre con P mayúscula, que nos hizo aptos, es decir, competentes, ¿verdad?, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo con H mayúscula, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oye, esto, hermano, por esto tenemos que dar gracias, ser agradecidos. Entonces, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él produzca eso, el querer agradecer al Señor por todo, en todo y por todo, ¿sí? Cosas que nosotros ya nos beneficiamos, que la salvación, la redención, la liberación, ¿sí? Ya nos beneficiamos. Ahora, hermano, ser agradecidos y permanecer en eso, hermano, en ese beneficio. Perseverar hasta el final en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y permanecer en agradecimiento con el Todopoderoso. Por lo que nos ha dado, por lo que ya estamos disfrutando, pero aún por las cosas que aún no tenemos, ¿verdad?, pero que Él va a traer en su tiempo, pero también por las cosas que ni siquiera nos hemos dado cuenta que Él nos ha librado, que Él nos ha guardado, que Él nos ha dado, que Él nos ha bendecido. Entonces, hermanos, el creyente debemos de tener un corazón agradecido al Todopoderoso. ¿Sí? Mis hermanos, yo les bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito soy.